No es lo mismo ver que observar. No es lo mismo tocar que sentir. No es lo mismo oír que entender. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. Hola, buenos días, Paco. Buenos días, Paula. Ya hemos llegado a la localidad de Huarte, a escasos kilómetros de Pamplona, con mucha historia, y para ello hemos elegido un vecino de toda la vida. De toda la vida. No te tengo que pedir el DNI, ¿no? Me puedo En fiar. Varias absoluto. generaciones. Varias generaciones. Una persona, además, a la que le preocupa la historia, mantener la tradición, y eres uno de los autores de este libro que dice Memoria Fotográfica Huarte siglo XX. Y en la portada sale el patio en el lugar en el que estamos, que pertenece a la casa Dambolín. Dambolín. Y se llama Dambolín, además, porque antiguamente, y hasta hace muy pocos años, en esa balconada existía una máquina para hacer castañas con una chimenea que llegaba prácticamente hasta el tejado, y de la fama que tenía y de cómo servía pues este producto, que también se cultivaba en Huarte, pues de ahí viene el mote, dijéramos, de Casa Dambolín. ¿Y qué otras casas existían y otros oficios en la localidad? Pues mira, Huarte tenía como 3 calles principales, que eran la calle Esteríbar, que eran la calle Mayor, y estaba después la calle El Portal. Sobre todo en la calle del Portal, a la gente se le conocía o bien por el apellido o bien por el oficio artesanal de su familia. Así, por ejemplo, a nosotros nos llamaban los del bastero, porque mi padre era bastero guarnicionero. Y al lado de él, pues había un carpintero, había un molinero, había un agricultor, había un cestero, había uno que hacía gaitas, alpargatas, había sastres. Muy buen comercio. Sí, había muy buen comercio, porque es que además todos los 8, 18 y 28 de cada mes, en el ferial, que por eso se llama ferial, había una feria de ganado, y de todos los valles de alrededor venían, pues sobre todo con cerdos, pues para hacer el mercado. Aldeanos que venían con todos esos productos se quedaban a comer en 2 restaurantes, o 2, entonces no eran restaurantes, sino 2 fondas, que era la Fonda Casa Navarro y Fonda La Estrella. Y así otros oficios se beneficiaban, por ejemplo, mi padre vendiendo utensilios pues para la labranza o para las caballerías. Y así era un poco la economía del pueblo, aparte de la agricultura. Hubo unos años en los que la gente llegaba hasta aquí o se iba gracias al Irati. Efectivamente, el Irati empezó su trayectoria creo que en 1905 y terminó en 1955. Al lado de esta casa está la Casa Maire, que es también un mote puesto
porque en el siglo XIX hubo ahí un alcalde francés, Aquí en Huarte, ¿eh? en Huarte, en tiempos de independencia y cuando los franceses invadieron Navarra. Entonces en Huarte llegó a haber un alcalde francés y por eso en Francia se le dice maire, que las letras son Maire, de ahí viene lo de casa Maire. Mencionabas algunos de los oficios, algunos de ellos están relacionados con los huertos, que aquí han sido importantes. Por Claro. eso vuestro mote es cebolleros. Cebolleros. Y con orgullo. Y con muchísimo orgullo y muchísima tradición, hasta tal punto que algunos años en fiestas, pues hubo concursos de quién había producido la cebolla más grande, la más hermosa de todas las huertas. Y al mismo tiempo había también otra industria que no era tan... era la industria de zapatería, que existió en Huarte hasta muy entrados los años 60. Y cuando empezó ya Mina, la fábrica de Mina, de embutidos Mina, entonces es cuando los agricultores, pues muchos de ellos fueron a trabajar a Mina, pero por las tardes volvían a sus huertas. O sea que tenían como dos oficios. Y muchas de esas familias, además, tenían su puesto en el mercado de Pamplona. ¿Sabéis quién me puede contar muchas historias y anécdotas de esos viajes hasta el mercado? Pues... Te lo digo yo, Carlos Echeverría. Gracias por el libro. efectivamente. Hola Carlos, buenos días. Hola, ¿qué tal, Paula? Dame ¿Cómo dos estás? besos que Hombre, tienes claro huerto que sí. y así luego me llevo algo. ¿Eh? Muy bien. ¿Eso te Ahora- suelen hacer los vecinos de Huarte? Bueno... Más cariñosos sí, sí. cuando vienen a la huerta. La verdad que ahora no es un buen momento para llevarse cosas, porque ahora es tiempo de sembrar, de plantar, ¿no? de sembrar y bueno, hay poca cosa. En el invernadero hay algo, pero muy poco. Sí. No te preocupes que venimos Sí. a hablar sobre este patrimonio que son las huertas de Huarte. Sí. Y hablando con Paco nos comentaba la importancia que tuvo el sector agrario. Hombre, a ver, pues antes de la revolución industrial, digamos, que aquí llegó poco y tarde, pues sobre todo la primera mitad del siglo pasado, incluso las siguientes décadas, Huarte era un pueblo eminentemente agrícola y dentro de la agricultura, que era bastante variada, tenía gran importancia las huertas. Tenían muy buenos productos, como por ejemplo las cebollas, que se llegó a hacer un concurso, ¿no? Sí, es cierto que había una cebolla autóctona de Huarte. No solo se ponía en las huertas, porque sobre todo se plantaba en campos, en secano. Claro, antes Huarte tenía bastante campo, pero ahora pues con la expansión urbanística y el polígono de Areta y demás, pues aquello casi desapareció. Pero sí que eran unas cebollas muy apreciadas que se exportaban y entonces de ahí pues nos quedó el apodo, el mote de cebolleros a los de Huarte. Hombre, aquí había verduras de todo tipo. Y mucha planta, porque aquí casi todas las familias tenían sus propios semilleros y entonces llevábamos al mercado de Santo Domingo a vender la planta, ¿no? O sea, se vendía muchísimo. Y luego, pues, aparte de esta planta y la verdura, pues, por ejemplo, las ciruelas Claudias de Huarte son mundialmente conocidas también, son buenísimas. Incluso una especie de manzana, tipo a la reineta, que es manzana papandoja, pues también. Carlos, en tu caso creo que ibas también al mercado a vender, que la acompañabas Sí, sí. a tu madre. Yo al con mi principio. madre desde muy pequeño iba allí a vender y ya me conocí bien, sobre todo con las mujeres que iban, que bueno, pues siempre el regateo que existía allí a la hora de comprar y tal, con la gente de los pueblos que venían a comprar también plantas y de todo, ¿no? Y sí, bueno, yo tengo buen recuerdo de aquellos años, me gustaba mucho aquel ambiente. También tengo que decir que mi padre era el que llevaba toda la carga que se llamaba la verdura y las plantas de casi todos los hortelanos de Huarte, las llevaba al mercado de Santo Domingo y lo llevaba en un carro con una yegua, que Bien. estuvo hasta el año 71 por ahí. Y entonces había peaje. Y entonces sí, él pasaba arbitrios y luego, pues bueno, mi madre y yo íbamos más tarde en la Villavesa, claro. Hay ciertos vocablos que se derivan del trabajo en la huerta.
¿no? Y que solo pertenecen a la zona de Uharte. Sí, bueno, nosotros aquí en la huerta sí que hemos mantenido nuestras palabras y nuestras expresiones. Sí, riqueza. claro, eso es importante, ¿no? Empezando, por ejemplo, por los canales de agua, que aquí les llamamos regachos o redutos, antiguamente se les decía. Y después, bueno, pues en el argot de la huerta, la cazuela, que era una herramienta curiosa, que es como un plato con un palo, que antiguamente se echaba el agua hacia las plantas, que venía por una regata, y la propia regata marcaba pues, los quiñones, ¿no? Que llamábamos las zonas de la tierra, y se le hacía unos pequeños caballones donde se colocaba el empetaco. El empetaco era un bolo de sacos viejos para retener un poco el agua, y con la cazuela se echaba por encima, ¿no? Me he quedado con el reduto. El reduto. Y es que el agua es muy importante aquí para las huertas, y Sí. de ello depende que salgan también muy buenos productos. Pues claro, hombre, imagínate, y más en estos tiempos que está siendo De sequía. tan apreciada, ¿no? Aquí tenemos la suerte de obtener el agua de la primera presa, de la presa de Azondoa de Uharte, y de ahí, a través de un canal, se distribuye por 3 canales que riegan todas las huertas. Entonces, bueno, esperemos que no llegue el momento que se seque el río y que sigamos teniendo agua para regar estas huertas, que es una de las cosas más importantes, claro. Bueno, al hilo de lo que estábamos comentando de los redutos, del sistema de riego que tenemos aquí en las huertas, creo que es importante señalar que aquí existe una comunidad de regantes que tiene mucha antigüedad, viene de finales de 1800, que desde entonces se tiene el derecho de riego, que se hizo en convenio con un molino que existía en la entrada de Uharte a la hora de recogida de aguas. Ahora de nuevo se ha retomado porque bueno, creemos que es muy importante. Nuestros estatutos son de 1941, creo que es, pero la comunidad pues tiene que mantener ese derecho de riego. Sí. Y bueno, es una manera de cuidar y de mantener los canales para que podamos tener el agua en condiciones. Esa es una buena noticia, y yo ya me estoy imaginando mi menú. Lechuga con cebolla de Uharte, y después, ¿qué? Hombre, en Uharte hay otros productos también bastante típicos, por ejemplo el relleno que sobre todo se hace para las fiestas, pero luego se come durante todo el año. Y bueno, la chistorrica, en Uharte se hace una chistorra buenísima también. Me voy a hablar de la chistorra y del relleno. Y nada, ya vendré en junio o así. Muy bien, ¿vale? cuando Ya te daré quieras, otros Paula. 2 besos. Bueno, Carlos. Hola, Roberto. Paula, buenos días y bienvenidos a Carnicería Sirigibel. Una carnicería que lleva muchísimos años, tercera generación ahora mismo, ¿no? Tercera generación, pues aproximadamente sobre el año 1944 es cuando mi abuelo, Santiago Irigibel, empezó un poco con esta aventura, lo continuó mi padre y ahora estamos mis hermanos y yo. Y en aquella época ya se hablaba de la chistorra. Sí, es uno de los productos estrella que nos diferencia, de hecho tenemos varios premios en diferentes concursos navarros. Es un producto que ya forma parte del patrimonio gastronómico de Navarra. Viene hasta aquí mucha gente. ¿Ayuda el ganar esos concursos? Muchísimo ayuda. Cuando ganamos el primer premio, provincias de Navarra, yo creo que casi todas nos pidieron chistorra para mandar, o bien a domicilios particulares, o bien a hostelería, o sí. Y bueno, y ya de hecho hay clientes habituales que lo hacemos mensualmente. Roberto, además de estar en la carnicería, a ti te gusta cantar. Sí. Hay otra riqueza en Navarra que es La cantar ranchera. rancheras. La ¿Por qué les gusta ranchera, tanto a la sí. gente? Bueno, pues porque la música ranchera, aparte que no tiene rango de edad, encaja en cualquier evento, bodas, cenas populares. Te llevaba tu madre desde que eras pequeña, ¿no? Desde A que los era pequeño, con conciertos. 4 años yo ya cantaba en una radio. Mis padres nos llevaban a mi hermana y a mí. Mi hermana lo dejó y yo continúo un poquito. ¿Tienes tu propio grupo? Sí, tengo 2 grupos, un dúo mariachi, que estoy con una chica, mi compañera Jessie, y luego aparte estoy con el grupo Epsilon, que hacemos un poco fiesta guateque. Pues venga, arráncate, que te estoy esperando. Venga. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Muy bien, Roberto. Muchas Le voy a gracias. preguntar a tu hermano Carlos si Venga, eres el rey o ánimo. no. Hola, Carlos. Hola, Paula, ¿qué tal? Muy bien, que he estado con tu hermano Roberto Sí. y dice que él sigue siendo el rey. Él sigue siendo el rey, yo también. Tú también, sobre todo porque elaboras la chistorra y el relleno. El relleno. Yo hago la parte de elaboración de las 3 tiendas, elaboramos aquí nosotros pues el relleno y la chistorra. Más cosas, pero eso también. ¿Y suele venir gente desde Villava a comprar relleno? Pues hasta hace 5 o 6 años venían un montón de gente de Villava aquí, pero es que ahora tenemos una tienda en Villava. Entonces es una pregunta que tengo que tener mucho cuidado. Entonces ahora en Villava también hay un relleno muy bueno. Pero es de Huarte, Es de Huarte. no es de No es de Villava. Villava. No es de Villava. no es de Qué Villava. rivalidad ha existido siempre, ¿verdad? Siempre. Ha existido una rivalidad muy fuerte siempre porque además, bueno, yo también cuando era más joven jugaba al fútbol, siempre ha habido pique y ahora pues también, claro, siempre hay pique Villava-Huarte, Huarte-Villava, siempre. Y vamos a hablar de la chistorra. A ver, tenemos la receta de mi padre, que la conservamos, y luego pues hemos ido adaptando cosas que nosotros queremos, pues que igual a la gente ahora le gusta más, porque antes el picao se veía mucho más, ahora el picao tiene que ser como que no se vea tanto el picao, que sea más lisa, porque la gente ahora pues parece que prefiere un poco más así, pero bueno, el sabor es el de siempre. No tiene ningún tipo de aditivo, ni ningún tipo de conservante que tenga ningún tipo de ni nada, es totalmente natural, ajo, sal, pimentón y la materia prima del cerdo, pues lo mejor que hay. ¿Y en el caso del relleno? Una tradición no tan llamativa que la chistorra, porque es una cosa de la cuenca de Villava, Burlada y Huarte, un pique ahí de rellenos de siempre. Y nosotros seguimos elaborando relleno, que somos de los pocos, porque además la gente lo aprecia y nos habla muy bien de nuestro relleno. Y se ha perdido un poco. ¿Y por qué se ha perdido? Pues se ha perdido porque, mira, antes cuando venían las fiestas de Huarte o las fiestas de Villava y tal, aún hay familias que elaboran. De hecho, aquí hay alguna familia que aún me sigue pidiendo el tocino y ellos hacen con el sebo su propio relleno y tal, pero son los menos. Entonces se ha perdido mucho. Pasa un poco con el relleno igual que con la chistorra. Antes, por ejemplo, mira, te enseño el relleno. Antes, por ejemplo, el perejil se picaba más gordo, el tocino se picaba más gordo, pero ahora los críos, pues, no Que quieren los ver estamos verde, haciendo no muy quieren... finolis. Entonces, pues, ha cambiado un poco la forma de elaborarlo y el picao más fino, más que se vea todo como con menos detalle. Y entonces, pues eso. Este relleno lo voy a pasar a Casa Navarro, para que vayas luego y lo pruebes, que no sé si te lo harán con tomate o con pimiento, que es como se hace el relleno. ¡Ay, qué rico! Y así le pones nota y me dices. Pero la receta no me la vas La a dar. receta no te la voy a Pues yo ahora voy a contar algo. Tu mujer Natalia Sí. me atropelló una vez. Ya lo sé, ya. Hola Nacho, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Palma. Me imagino que a Nacho, que ha sido arquitecto, ha decidido buscar en el dibujo el caos. Bueno, es que yo soy el caos. La naturaleza es caótica, ya de por sí todo es caos, ¿no? Y yo soy también, bailo muy bien dentro del caos, ¿no? Y entonces me gusta ese caos y me gusta de alguna forma ordenarlo para mí, ¿eh? Porque ya veis que el taller es caótico, pero yo sé dónde está cada cosa. Tú no has visto mi casa. Y bueno, pues sí que mi pintura pues, va en torno a eso, ¿no? O sea, ordenar ese caos, hacer las cosas un poco a mi manera, libremente. Y esto es lo último que estoy haciendo, es un poco un canto a la observación, a la contemplación, a pararse a mirar, ¿no? Y cuando alguien se detiene, esto en la naturaleza, cuando alguien se detiene a mirar, pasan cosas, ¿no? Entonces se acercan los animales, los pájaros, empieza como a surgirte alrededor tuya situaciones que de normal, si vas por la vida corriendo, no sucede, ¿no? Pues es un poco ese, bueno, animar a la contemplación, a pararse, ¿no? Y ese es como personas paradas, esta está dentro del agua y hay personas dentro de
las hierbas, un árbol. De la naturaleza, ¿no? A la que mencionabas, pero también estamos viendo ahí como caras. Sí, esto es un homenaje que hice también a los poetas, a las poetas, a las mujeres poetas. Y yo creo que las poetas unen varias cosas que piensan no solo con la razón, sino también con el corazón, ¿no? Y tienen otra mirada. Y ese subir el corazón a la cabeza y pensar también con las emociones, esa inteligencia emocional que a veces se tiene, pues era un poco ese homenaje y subía el corazón a la cabeza y plasmaba pues como una especie de personas poetas, ¿no? ¿Qué has encontrado en el arte? Nacho, que además perteneces a la escuela de Buldain, Buldain, aquí de Huarte, muy importante. Sí. Pues yo creo que una libertad es de poderme expresar lo que yo pienso y a veces lo que no sé decir con palabras. Aunque suene contradictorio, porque a veces los poetas usamos la palabra y cuando escribimos un artículo expresamos la palabra, pero hay muchas cosas que no se pueden expresar con las palabras, no llegamos ahí. Y a mí el arte me ha dado esa libertad por ejemplo, la pintura, de expresar cosas a las que yo no sé cómo decírtelo, pero te lo digo a través de un dibujo, ¿no? Y a veces no sé cómo expresarte algo y te lo digo a través de un poema, ¿no? Y a veces no sé cómo explicarte una reflexión y te la escribo en un artículo, ¿no? Entonces, yo creo que el arte me ha posibilitado sacar lo que yo tengo de mí dentro y compartirlo con los demás, ¿no? Entonces, sobre todo libertad y poder llegar a los demás, ¿no? Hoy estamos haciendo ese repaso del patrimonio que tiene Huarte. En tu caso te ha tocado hablar de la cultura. Es un patrimonio rico. Tenemos a Patxi Buldain, que todavía vive, a José Urdin, que todavía vive, tenemos, espero no olvidarme porque seguro que me olvidaré, pero está Ángela Moreno, está Koldo Garrabés se murió, Luis Morea, bueno, mucha el fotógrafo Buitini. Es una colección que tenemos de fotografías de él. Creo que ha habido aquí una tradición muy fuerte, ¿no? Pablo Juarro, o sea, gente que hemos ido en torno al arte y creo que hay un patrimonio que no se está sacando y no se está explotando, ¿no? Y creo que sería interesante pues, todo esto impulsarlo y moverlo, ¿no? Sí, pues no te preocupes, que ahora lo mismo lo muevo yo. ¡Uy! Perdona, ¿te molesta que me sienta aquí? No. Es que como tienes mantel... ¿Es interesante el libro? Sí, está bien. Sí. Pues nada, lee. Te daría un poco, pero tengo poco. No te preocupes. No me preocupo. ¿De quién es? Es mi segundo poemario. Escribo poesía. ¿Y desde cuándo? Desde hace muchos años. Desde que tenía 16 años o así. ¿Y de dónde te viene la inspiración? Pues la verdad que siempre me ha gustado leer y más poesía. Además, siendo un género minoritario, pues ha sido bastante curioso. A la gente le sorprendía mucho que me gustase leer tan pequeña ese género. ¿Hablas de todo? Sí, en general la verdad que escribo sobre sentimientos. ¿No te pones límites? No. ¿Lo que sientes en cada momento? Igual utilizo bastantes metáforas, pues, de mitología o algo similar a eso. ¿Y eres de Huarte también de toda la vida? De toda la vida. ¿Seguro? Sí. Te voy a hacer una prueba. ¿Ese violín qué hace ahí? Pues si no me equivoco, alguien entró en este bar y para pagar, en vez de hacerlo con dinero, lo hizo de trueque con un violín, pero diciendo que era un Stradivarius original. Y al final, pues debe ser que no fue así. Es un sitio que viene mucha gente de Huarte y sigue manteniendo también esa esencia y ese aura. Hola, ya ¿te puedo pedir un favor? Sí, dime. ¿Me puedes recitar una de tus poesías? Claro. Y si me quedo donde tú estás, es lo mismo que echarte de menos. Ahora, todas aquellas que gritan a los 4 versos que debo quererte, no saben cómo romper un silencio. De esos que se dicen a gritos. Meterse en la boca del lobo nunca ha sido literal, o por lo menos no litera tuya. Como esa claridad tan tuya los días de tormenta, esos amargos y amagos después de una noche de deudas y de dudas. Los abrazos que engañan a cualquiera, la hiperactividad que sufro cuando te escribo y cuando no lo hago.
Un día me dijiste que se te daba muy bien el idioma de los silencios. Tu voz estaba rota, pero quien habla en monosílabos hace monólogos con la mirada. Hola, Alfredo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Igualmente. ¿Qué ganas tenía yo de volver a este frontón, al Euskal Jai? Pues mira, me alegro de que sea así y aquí estamos, en este esplendoroso frontón. Pero aquí parece que se ha detenido el tiempo. Eso es lo que suele Totalmente. decir el presidente de la Fundación de Así Remonte. es. Eso suelo decir a las personas que lo ven después de muchos años y se dan cuenta de los pequeños detalles que tiene este frontón, de que se ha parado en el tiempo. Pero bueno, estamos en otra época, estamos en una fase que queremos revitalizar este frontón y bueno, es una buena ocasión que nos visitéis para que la gente pueda apreciar este monumento a la pelota. Pero imagino que te dará pena, porque el remonte nació en Navarra. Efectivamente, es un deporte autóctono de Navarra y claro que da pena. Los tiempos han cambiado. Desde la Fundación Remonte llevamos trabajando un montón de años en la base y se decidió sacar el remonte fuera para visitar a otras poblaciones de Navarra y se ha ido amoldando el material tanto de la pelota como de la cesta a frontones más pequeños. Pero bueno, el espectáculo de la cesta de punta en un sitio como este de 54 metros pues cambia. ¿Será uno de los más grandes? O Sí. por aforo el más grande, ¿no? Sí, seguramente que sí. Tiene una capacidad casi de 2.000 personas. En 2 su barras día- de bar. 2 barras. Ahí se barrísimas. chiflaba bien. Sí, sí. Aquí la verdad que había un ambientazo de los de AUPA. De hecho, casi todos los vecinos y vecinas de Huarte pasaban aquí la tarde del sábado, ¿no? Y del domingo. Tengo entendido que sí. Sí es cierto que bueno, en su día cuando se decidió ubicar aquí el frontón, Porque el de pues, Pamplona cerró. Y claro, era un acontecimiento y la verdad que mucha gente de la zona, pues del Valle Esteríbar, del Valle de Huesíbar, pues venía y mucha gente de Pamplona, claro, evidentemente pues el remonte estaba en un auge muy grande y de hecho, bueno, aquí había un montón de partidos, salían a las tantas de la noche, pues porque había mucho meneo, muchos partidos y muchas apuestas y bueno, eso luego ya pues los tiempos fueron cambiando y esta modalidad fue poco a poco para abajo, pero bueno, ahora estamos en un tiempo en el que parece que hemos parado la caída y estamos remontando poco a poco. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Y es de lo que tenemos que estar orgullosos, de que sea autóctono y de ahí que últimamente pues hay muchos ayuntamientos y el Gobierno de Navarra pues que se ha adherido al compromiso nuestro para darle valor a este deporte. Es minoritario, tenemos que pelear con otros tipos de deportes, pues balonmano, fútbol, baloncesto, de todo tipo, pero bueno, poco a poco vamos remontando. En las escuelas cada vez hay más chavales y chavalas que quieren aprender y eso es bueno. Ojalá nos podáis dar una buena noticia, que se vuelven a abrir las puertas del Euskal Jai. Espera, perdona, que es que me llaman por teléfono. ¿Sí? Hola, Paula. Hola, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, yo ¿Bien? estoy encantada. Mira, estoy disfrutando Sí, ¿no? con los vecinos y vecinas de Huarte, me lo estoy pasando. Me voy a comprar una casa aquí. ¿Cómo? ¿Cómo Huarte? Sí, en ¿Cómo Huarte. que Huarte? En Huarte, ¿eh? ¿Cómo? ¿En qué Huarte? ¿En Huarte Araquil? ¿En No, Huarte...? no, Huarte, al lado de Pamplona. A ver, Paula, ¿pero tú no sabes dónde tenías que estar hoy o qué? Sí, en Huarte, donde a mí En me apetece. Huarte, hoy tocaba Peralta. ¿Pero qué me estás diciendo? Vamos, no me lo puedo creer. ¿De verdad que estás en Huarte? Bueno, ya estás cogiendo el coche y haciendo kilómetros para llegar hasta Peralta, que te está esperando todo el pueblo. O sea, Peralta, Paula, Peralta. ¡Ay! No puedo con esta- no puedo con esta mujer.
Jaime, Jaime. ¡Hombre! ¡Qué alegría! Sí, ya me puede perdonar, ¿eh? Para, coge aire. Cojo aire. Yala, respira. Que mira, que es que tenía hoy médico con el especialista y con las listas de espera que hay, pues tenía que aprovechar la visita, ya lo siento, ¿Ah, sí? ¿eh? Pero en cuanto me he enterado, he venido corriendo Médico, hasta Peralta. ¿me la tengo que poner? No, estoy perfecta, bien, estoy perfecta. ¿Verdad? Jaime, un placer conocer es que- al profesor de Peralta, que ha enseñado muchísimo sobre la historia de esta localidad a los vecinos y vecinas que han sido alumnos, y hemos quedado en el poblado de la Ermita de San Martín, Sí. y aquí estuvo el origen de Peralta. Seguramente. Pero si yo pensaba que Peralta estaba allí. Ah, eso es otra etapa. Ah, Otra etapa. Aquello, lo alto que está. ¿Eh? Un experimento que alguna vez hice yo con mis alumnos era subir unas botellas de agua a la atalaya. Subirlas. Y a la mitad del camino decían, ¡jo! ¿Y esto para qué? Digo, pues es lo que hacían vuestros antepasados para poder beber agua arriba. O sea que fijaros. efectivamente. Ah, pues yo me quedo abajo, decía uno, pues eso es lo que hacían. Había guerra, todos para arriba. Llegaba la paz, todos para abajo. ¿Y se sabe cuál es el origen de este poblado? Pues parece que es neolítico. O sea, porque es un sitio, vamos, un asentamiento que está pidiendo. Hay que ver todo esto. Es una zona de inundación gloriosa porque por aquí se larga. Y el Aragón se ve allá al fondo, donde está Rada y Caparroso. Y esto es un bosque frondoso lleno de toda clase de animales. Entonces, ¿dónde te situarías tú para cazar? Porque, o apacentar a tus ovejas. En lo alto. En lo alto dominas y luego las traseras de las casas hacen de muralla, entonces estás muy bien protegido. Y también para evitar ataques, ¿no? Y Claro, defender posiciones. Sí, defender posiciones y que no te roben el ganado. Porque hay que darse cuenta de que las guerras se hacían para eso, para depredar, cogerte prisionero y venderte, etcétera, etcétera. ¿Y en qué año más o menos? 924 es cuando aparece en la campaña de Aderramán III, en aquel verano, porque las guerras se hacían en verano para robar la cosecha. Sobre todo en julio, que ya estaba la mitad recogida. Pues, vienen de Cárcar, de esa dirección, vienen de Cárcar y vienen aquí a Peralta. Y entonces los de Peralta se refugian en las cuevas que veremos enseguida, pero caen. Es cuando aparece el nombre de Peralta por primera vez. Vitralta también. Peralata. Es cuando aparece con cierta... Y además por unos escritores bastante imparciales, los árabes. O sea, los cronistas árabes que iban con sus dirigentes, pues escribían la crónica de lo que había ocurrido. Es cuando aparece Peralta. Y otros nombres también. Igual Caparroso, Funes y tal. Estos pueblos aparecen en esa época. ¿Y hubo alguna relación con algún poblado cercano? Pues supongo que sí, porque todo estaba intercomunicado. Cuando vayáis a la atalaya era una torre de comunicación. Era un fortín pequeño que en la parte de arriba se hacían hogueras y como decía don Masi, pues por la noche con fuego y de día con humo, como los indios, igual. Y entonces se veía desde Rada, que está allá al fondo, desde la torre que hay un término de Peralta que se llama La Torre, que hay una torre, desde Funes, y entonces ¿qué vienen? Pues se hacían las señales y entonces todo el mundo se avisaba, las campanas sonaban, todo el mundo volvía del campo a casa y se metían en la iglesia. ¿Se sabe más o menos en este poblado cuántas personas No. lo habitaron? No, ¿Algún dato más? No. ¿O hasta qué año estuvieron, más o Nada, menos? no se sabe. No se sabe porque estos sitios a lo mejor eran de ocupación en tiempo de guerra. Luego llegaba la paz y se bajaba abajo o... Habrá que seguir investigando, ¿no? Pero aquí restos arqueológicos, pues algún... ¡Uy! Mira, ahí tienes uno. Mira, Sí. cerámica. Sí, cerámica. Sí, cerámica y además pues de alguna vasíjica de almacenamiento, ¿ves? Es bastante buena. ¿Y me la puedo llevar de recuerdo de Peralta? Eso pregúntale Pues a se la Pez. doy al alcalde igual, ¿no? Pues dásela si quieres. Se la voy a dar al alcalde y a ti. Ten en cuenta que si hubo mucha ocupación aquí durante mucho tiempo, eso sí te lo puedes llevar. No, esto es para ti, para que no te enfades por haber llegado tarde. Ah, bueno, ven a dar. Y para mira. que me sigas contando la Hala. historia de las cuevas. A pocos metros de ese poblado se encontraban estas cuevas. Sí. Todavía quedan indicios. ¿Y para qué servían? Pues para almacenar. ¿Cómo que para almacenar? Para almacenar cosecha.
y para, en caso de ataque fuerte, para defenderse. Se metían ahí, tendrían un acceso muy protegido y entonces la única manera de atacarlas era descolgándose de arriba. Pero claro, estamos al principio de la Edad Media, a ver, un sistema de cuerdas o de lo que sea, y esas cuevas eran fácilmente defendibles desde dentro porque era un boquete y solamente podían aparecer pues, de uno en uno o de dos en dos, y desde dentro con un palo o con una lanza los echaban abajo. Hay restos de unas 70 en esta zona, o sea que era importante. Y además estas cuevas no solo estaban relacionadas con San Martín, sino con Arlas, porque Arlas está aquí a 2 kilómetros. Y compartían. Poblado romano. Al final del Imperio Romano los bagaudas y otras tribus atacaban y tal, entonces seguro que se metían aquí ya. San Martín fue una continuación segura de Arlas, que es toda esta zona. Y después de las cuevas y del poblado, ¿hasta dónde nos tenemos que trasladar para conocer el origen de Peralta? Pues ahora con Masi a la atalaya. Y llevará 4 horas también esperándome. Hombre, o 3 horas y media. Sí, pero bastante, sí. ¿No? Y lo que te queda hasta llegar allí, sí, 4 horas. O sea que tengo que correr otra vez. Sí, ya puedes correr. Pues mira, voy a coger unas flores para Maxi, sí. Que la tuya la has tirado muy mal. ¡Gracias, Jaime! Vamos, Máximo, venga, Máximo, Paula. Que ya está. Que llevo aquí, pero un rato considerable, ¿eh? Bueno, si me entregas estas flores te perdono. ¿Alguna vez te habían regalado flores? Alguna vez mi mujer, pero muy pocas veces, sí. Pues ya está, todo solucionado, ¿no? Bueno. Ya me puedes perdonar. Nada, que es que además, perdonaba. ¿sabes lo que pasa? Que Jaime habla mucho. Sí, ya lo conozco. No es culpa mía, yo llego a lo puntual a Peralta, ¿eh? Pero, oye, sí. va a empezar a hablar de las cuevas, del origen de Peralta. Ajá. Y me ha dicho, tienes que ir a la atalaya. Ya. Porque es la continuación, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Sí. Pues mira, ya aquí, te lo cojo yo, que parece estamos, que vas con flores a María. En la parte del fondo teníamos una entrada que se socavó. Como un túnel, ¿no? Que he pasado yo. Como un túnel, se socavó muy artesanamente, donde era un acceso al castillo. Aquí hubo un castillo. Un castillo en la parte superior. Entonces, cerca del castillo había también un poblado que se supone que vinieron de la zona donde habéis estado antes, donde las cuadras de Vergel y la iglesia de la ermita de San Martín. ¿Sí? Entonces la gente parece que se vino aquí. El problema que había era que la gente, claro, para vivir aquí tenían pocos medios, sobre todo el agua tan necesaria, entonces vivirían seguramente en el bajo del monte. Pero el rey, sobre todo Sancho Garcés, para concederles el fuero en el año 1144, entonces les dijo que tenían que subir a poblar el Alto de Peralta para defenderlo. Para defender también y apoyar a la monarquía pamplonesa. Exacto, claro. Aquí tenemos a la derecha, tenemos el que se llama Pozo de los Moros. ¿Y aquí qué ocurría? Bueno, el saber popular, no hay conocimiento histórico del mismo, dicen que era un acceso hasta el río por un subterráneo que habían hecho, excavado, para subir el agua. Y era también otro acceso de las gentes para venir al poblado, pero está sin confirmar. Y aparte del Pozo de los Moros, ¿hay más lugares que llaman la atención? Por supuesto. Tenemos en la parte de aquí al fondo, teníamos lo que se llamaba el castillo. El castillo tenía, si observáis aquí en el fondo, tenemos una pared de argamasa, sobre todo de arcilla con caliza hecha, donde era la fortificación. Sobre la roca añadieron una pared para que tuviera más grosor. Imaginaos que tiene lo menos 4 o 5 metros de grosor la pared. Y en la parte del fondo, que podemos subir luego... no, luego no, ahora. Pues nos vamos ahora. ¿Para qué vamos a esperar si el tiempo es oro? Bueno, Maxi, ya estamos en lo alto. Aquí estaba el castillo, ¿no? Sí. ¿Queda algo de ese castillo aparte de la puerta? Muy poca cosa. Tenemos al fondo una pared de mampostería muy rústica, porque el problema que tenían en Peralta es que el suelo es arcilloso y con yesos y calizas y no tiene apenas consistencia.
Entonces no hay piedra, en esta zona no hay piedra. Utilizaban un tipo de mampostería de piedra muy mala, tabletas, eran piezas de piedra y las construían con argamasa. Y aquí en la parte que estamos de nosotros... Uy, has venido a tirarme al agujero. Aquí era un aljibe. Los aljibes servían para recoger el agua. Era tan necesaria en el castillo el agua, claro, tenían que tener un lugar en el cual podrían recoger el agua de lluvia, y luego también cuando a veces había escasez de agua tendrían que subirla desde el río, a través del supuesto pozo de los moros, que no me lo creo yo. Nos falta todavía por ver una puerta que hay aquí muy curiosa. Bueno, sí, aquí... Pues vamos, vamos. Y aquí podemos apreciar un nuevo acceso al castillo y al poblado de la zona alta de Peralta, llamado Portil de Lobos. Se conoce que en aquel momento habría muchos lobos y, claro, al estar tan alto les impediría el acceso adentro del poblado. ¿De qué época hablamos? Pues sobre 1170 aproximadamente. ¿Cuándo se funda la villa actual de Peralta? La villa actual precisamente no tiene años de fundación, ya que la gente, una vez que deja de vivir en la parte alta del pueblo, se va a la ladera y allí excavan, en la roca excavan las cuevas. Había muchísimas cuevas. Desgraciadamente, en la actualidad no sé si queda una o dos que están más o menos habitables. Pero en aquel entonces dicen que el 20% de la población vivía en cuevas y el resto vivía en casas más abajo, ya en el llano. ¿Y qué te parece si paseamos por las calles de Peralta? Oye, estupendo. Porque yo ya estoy un poco cansada de correr, vale. Correr y correr. Ahora vamos a pasear. Bien. De acuerdo. Y en la atalaya también había otra edificación que era la iglesia. La ermita de Santa Lucía. Se le tiene gran devoción a esta Santa Lucía y el día 13 de diciembre se hace una especie de romería de todos los chicos del pueblo que van y se extienden por todo el pueblo para merendar. Es muy tradicional la fiesta de Santa Lucía. Hablando de iglesias, la ermita de San Martín, del primer poblado, de la atalaya Santa Lucía y aquí la Virgen del Pero. Pero muy pronto os olvidasteis de ella y trajisteis a la de Nieva. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, yo no sé qué pasó entonces. Al desaparecer prácticamente la iglesia, la Basílica del Pero, se conoce que se perdió también la devoción. Entonces hubo un tiempo en que tuvo una aceptación muy grande la avenida de la Virgen de Nieva. Era en la soterraña, en la provincia de Segovia, existe la Virgen de Nieva y esa devoción se trasladó a toda la ribera. Incluso en Falces tenemos la Virgen de Nievas también. Y aquí ya prácticamente sustituyó la Virgen de Nieva a la Virgen del Pero. Últimamente ha vuelto otra vez a tener un poco de aceptación la Virgen del Pero. Se ha reconstruido una estatua que había con el pero en la mano y sobre todo las excavaciones. El pero, la pera. Virgen del Pero, que tenía una pera. Y entonces, al haber las excavaciones de la anterior basílica, que prácticamente estaba todo desaparecido, pues se ha vuelto otra vez la devoción a la Virgen del Pero. Esa basílica desapareció por las riadas, ¿no? Claro, o sea, tenía muchísimas riadas a lo largo del año y además que también en las guerras carlistas fue un almacén más que todo de mantenimiento de material en la Virgen del Pero. Se hizo como una especie de almacén y entonces no se sabía ni qué había ahí. Y ha sido ahora cuando se ha empezado a excavar. ¿No? ¿Y a ti quién te gusta más? ¿La Virgen del Pero o la Virgen de Nieva? Pues yo le tengo cierta simpatía a la Virgen del Pero, porque era la auténtica del pueblo. Pero claro, la Virgen de Nieva, hombre, si comentas en Peralta la Virgen de Nieva, a todas las mujeres sobre todo, pues dicen, bueno, es algo, se tiene mucha devoción. ¿Y hay alguna nieva en el pueblo? Sí, hay gente que se ha pedido a Nieva bastante. Y Peralta también.
lo llevan con orgullo, Bueno, el apellido. también, sí, son muy, los de Peralta somos muy peralteses. Parece como que no hay en el mundo un pueblo como este. El mejor. Para ellos es el mejor, claro, para nosotros. Pero hay que mirar también todo el resto de las poblaciones. Estamos, venga a hablar, y claro, yo tengo más entrevistas. Ah, vale. Oye, pues lo dejamos si quieres, oye. ¿Y ahora dónde tengo que ir? Pues está esperándonos precisamente el alcalde del pueblo en la parte donde están las excavaciones. Entonces él te puede ir explicando otra vez cómo se han llevado a cabo dichas excavaciones. Cómo me gusta hacer esperar a los alcaldes. ¿Quieres que te Bueno. cuente un chiste? Bueno, no, que se va a enfadar. Hola Juan Carlos, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, ¿y tú? Yo muy bien, encantada de estar disfrutando del patrimonio de Peralta, y ahora hay que hablar de la Virgen del Pero, que aquí hay mucha devoción por esta Virgen. Sí. Y en cambio la cambiasteis por otra. Bueno, ¿No? no tan así, pero bueno, sí que es verdad que con respecto a lo que es la construcción en sí, pues hace unos 20 años ya hubo una arqueóloga peraltesa, María Matren, que empezó unos trabajos que dio pie pues, a todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Y lo bueno que tiene el esfuerzo que estamos haciendo de puesta en valor de estas ruinas y de otras también, es que a medida que vas, digamos, profundizando, pues vas descubriendo más sobre la historia del pueblo, que es también de lo que se trata. ¿Qué es lo que se ha descubierto gracias a estas catas y a esta arqueología? Pues mira, lo que más nos ha llamado la atención, además de lo que es el ábside, es una escritura que apareció a 3 metros de profundidad de Ave María Ora, y sobre todo también los esqueletos que han aparecido, que parece ser que había pues como una especie de pequeño cementerio donde hay bastantes esqueletos. Sí. ¿Y un mosaico? Sí, bueno, uno no, varios mosaicos romanos en la zona de Arlas, que hubo suerte porque fruto de los trabajos que se realizaron para lo que es la concentración parcelaria, pues han aparecido lo que parece que es una zona como digamos de una especie de hotel de aquellos tiempos, donde pues encaja porque está también en el cruce de caminos que hay en Arlas, que es un antiguo poblado. Y bueno, pues tenemos mucha ilusión porque además estamos haciendo un trabajo intenso para intentar acceder a subvenciones que ha sacado el Ministerio. De hecho, creo que se va a declarar bien de interés cultural, ¿no? Sí, bueno, el Gobierno de Navarra ya está incoando ese expediente, y que es lo que solicitamos porque era un requisito para poder presentarnos a las subvenciones del Ministerio. Y bueno, vamos a ver si tenemos suerte y podemos darle un acelerón importante a la puesta en valor de los mosaicos romanos, que van a ser para nosotros poner en valor nuestro patrimonio, pero además puede ser un atractivo turístico para el resto de navarras y de navarros y de España. Vamos. Un dato importante, y me imagino que al Ayuntamiento le interesa seguir profundizando en la historia de Peralta, porque es la manera de seguir mostrando devoción por esta localidad, ¿no? No solo es crear cultura. Exacto, no solo es poner en valor las ruinas, que también, sino también el ir profundizando y sabiendo más de nuestra propia historia, y además ponerla en valor y que nuestra gente pues tenga un poco más de conocimiento de su propia historia. Peralta apuesta por el turismo sostenible, en bicicleta, que está de moda, y por aquí va a haber una ruta, ¿no? Sí, la ruta ciclable del Bisón, donde nos unimos ya hace tiempo Marcilla, Funes, Falces y Peralta, para unir nuestros pueblos con un recorrido ciclable, una ruta ciclable de 42 kilómetros casi, y bueno, pues apostando por la bicicleta, no solo desde el punto de vista turístico, sino como una alternativa también para unir nuestros pueblos, y además ya de paso pues tratando de unirla también con los carriles bici que tenemos en nuestros respectivos pueblos. En Peralta, por ejemplo, pues lo unimos con el carril bici, un carril bici que cruza todo el pueblo también y que une con los polígonos industriales. ¿Cuándo va a estar listo este carril? ¿Cuántos kilómetros son? Bueno, son 42 kilómetros, esto va a estar listo para aproximadamente agosto, está previsto que finalicen las obras, empiezan ya. Y bueno, pues la idea es la de, además de poder unir nuestros pueblos, que esto de juego pues para desarrollar actividades turísticas, deportivas, pensamos que va a dar mucho juego en ese sentido. Muchas gracias, Juan Carlos, por habernos atendido. Te regalo una cerámica que he encontrado en el poblado.
Muchas gracias a vosotros, la analizaremos. Es muy antiguo, ¿eh? Y no me lo sí, llevo, seguro. porque no hay que llevarse nada Seguro de los restos arqueológicos. Seguro que con los compañeros de viaje que tenemos por ahí, tiene por lo menos, es del siglo III o IV, una cosa así. Efectivamente, y hablando de viaje, yo ahora tengo que volver a Pamplona y estoy harta de ir corriendo. Me voy a robar una bicicleta. No es lo mismo ver que observar. No es lo mismo tocar que sentir. No es lo mismo oír que entender. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar.